Sea el nombre del Señor. Bienvenidos esta mañana, hermanos, en el nombre del Señor. Si aquellos que nos están viendo en línea también, le exhortamos a que tome su Biblia esta mañana al entrar a la palabra del Señor, que el Señor, siempre que su palabra se ministra, Él usa esa palabra para ministrar a nuestro corazón. Y cada uno de nosotros esta mañana que estamos aquí o que estamos viendo en línea, que conocemos a Cristo, tenemos ese deseo. La Biblia dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Así que esta mañana vamos a orar a Dios y vamos a entrar a la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos esta mañana por la vida que nos das, por la salud. Padre, gracias. Te pedimos, Señor, que en este momento tú toques cada mente, cada cuerpo, cada corazón, Señor, que está atento esta mañana. Toca por tu espíritu y tu poder, Señor, a cada uno. Y que de este lugar nos vayamos, Señor, no como venimos, sino transformados y cambiados por tu espíritu y tu palabra. Te pedimos esto todo en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Esta mañana, si trajo su Biblia, abra conmigo a 2 de Corintios, el capítulo 4, y también el libro de Romanos, el capítulo 4. Romanos 4 y 2 de Corintios, capítulo 4. Vamos a empezar aquí en 2 de Corintios 4, en el versículo 15. El apóstol Pablo dice algo aquí que quiero enfatizar esta mañana. Dice, porque todas estas cosas padecemos, dijo Pablo, por amor a vosotros, para que abundando la gracia, todos digan la gracia, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Note esa expresión, abundando la gracia, ¿verdad? Dice, la acción de gracia sobreabunde. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. La gracia de Dios, cuando abunda, como dijo Pablo aquí, trae un resultado. Cuando la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas, siempre produce un resultado. La gracia de Dios, como vamos a ver esta mañana, es la ministración del poder divino, del poder de Dios en nuestra vida para hacer lo que nosotros no podemos hacer ni alcanzar. Dios nos ha llamado a obedecerle, a vivir una vida en obediencia, pero por nuestras propias fuerzas no podemos nosotros vivir esa vida que Dios demanda. Y por eso Dios nos ha dado no solamente su espíritu, que es el poder que obra en nosotros, sino gracia. La gracia es el favor de Dios que no merecemos, que no compramos, que no nos ganamos, sino que Él nos los da simplemente porque Él es bueno y porque Él es amoroso. Y quiero que este pensamiento esté en nuestra mente, en nuestro corazón esta mañana. La gracia produce el poder para hacer lo que Dios nos manda. No está en nosotros por nuestra propia fuerza tratar de obedecer a Dios o agradar a Dios, porque todos sabemos qué tan cortos fallamos. ¿Por qué? Porque somos humanos y tenemos ciertas debilidades. Y Dios, sabiendo esto, decidió darnos un favor, una gracia, un favor inmerecido, para que pudiéramos nosotros vivir la vida que Él demanda. Y por eso Pablo dice aquí que la gracia abundando por medio de todos, o sea, los creyentes, los muchos, dice, produce algo, la acción de gracias, sobreabunda para la gloria de Dios. Y esto es también algo muy importante saber, que cuando Dios nos da gracia, no es simplemente para que nosotros podamos hacer, sino para que lo que hagamos le traiga a Él gloria. Y ese es el fin de toda vida. Dios quiere que tú y yo vivamos para la gloria de Él. Puede decir amén. Así que todo lo que Dios nos ha otorgado, todo lo que Dios nos ha, las cosas en las cuales Él nos ha dotado, todo viene por gracia, este favor inmerecido de Dios. Cuando Dios te puso a ti y a mí en Cristo, ¿verdad? Cuando tú creíste en Jesucristo para la salvación, Dios te colmó de gracia. Por gracia sois salvos, dice la Biblia, que por medio de la fe.
Ahora aquí, cuando tú creíste y cuando yo creí en Cristo, la Biblia nos dice que Dios hizo algo muy tremendo, muy fascinante. En Romanos capítulo 4 y verso 6, guarde su lugar ahí en Corintios porque vamos a regresar, pero en Romanos capítulo 4 y verso 6, Pablo está presentando, ¿verdad?, aquí el ejemplo de Abraham y luego también trae el ejemplo de David. Está hablando que Dios nos justifica por medio de la fe y por su gracia nos salva. Y dice en el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye ¿qué? Justicia sin obras. Dios dice, bendice. La palabra bienaventurado es una persona bendecida, ¿verdad? Bendito el hombre. Otra traducción traduce esa palabra. Entonces dice, bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, este es David, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son ¿qué? Perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y esto viene del Salmo que David escribió. Y luego en el verso 8 dice, bienaventurado o bendito o bendecido el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora, no porque no pecó, sino que Dios, ¿verdad?, por su gracia, no inculpa al pecador que Él salva de pecado. ¿Y cuántos de nosotros hemos pecado? Todos hemos pecado. Entonces, es una bendición de Dios, escúcheme, que Dios no te inculpe de tu pecado. Es un gran beneficio de Dios que Dios no inculpe al pecador de su pecado. ¿Por qué? Porque Él ha perdonado, Él ha encubierto ese pecado, dice David. Y bendito, bendecido es el hombre, la mujer, a quien el Señor, sabiendo que hemos pecado, no nos inculpa de pecado. Esa es la gracia y la misericordia de Dios. Esa gracia que fue, como digo, colmada en nuestra vida, que fue dada a nosotros. Esa fe, esa gracia que por la cual Efesios 2 dice somos salvos. En segunda de Corintios, dije que guardar ahí su lugar, pero en el capítulo 12, estábamos en el capítulo 4, vamos al capítulo 12, donde el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice estas palabras. Segunda de Corintios 12, en verso 9. Él orando al Señor, rogando al Señor que le quitara ese aguijón que lo molestaba donde quiera que iba. El mensajero de Satanás dice que lo abofeteaba donde quiera. Y dice, por esto yo oré al Señor, rogaba al Señor 3 veces que me lo quitara. Y esa es la respuesta que el Señor le dio. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, lo que necesitas es mi gracia. Bástate quiere decir, mi gracia es suficiente para ti. Porque mi poder, y lo dice, se perfecciona. ¿Qué poder? El poder de Dios se perfecciona en la ¿qué? En la debilidad. ¿Ve? Dios ministra gracia a nosotros porque somos débiles. Porque no podemos alcanzar todo lo que Él demanda si Él no nos da esa gracia, ese favor inmerecido. Pero algo interesante que Pablo nos dice aquí, revela que la gracia de Dios suministra poder. No es simplemente un concepto teológico, sino que es una actividad de Dios en la vida, en tu vida y mi vida, si somos y pertenecemos a Cristo, donde el poder de Dios viene y se perfecciona en un vaso débil. Por tanto, dijo Pablo, porque el poder de Dios se perfecciona, llega a una madurez en la debilidad. A veces hay creyentes que dicen, es que yo soy muy débil y no sé que el Señor me pueda usar. Dios busca vasos débiles. Dios busca vasos que confían en Él. Porque Él sabe que no hay ninguno de nosotros que somos suficientemente fuertes en nosotros mismos para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Él busca vasos dependientes. Y cuando Pablo habla aquí de una debilidad, está hablando de una manera, o sea, de que Él no puede producir el resultado que Dios busca.
Por eso Cristo dijo, sin mí, ¿cuánto puedes hacer? Nada. No puedes ni mantenerte vivo. Él es el que te da vida. Y dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Pero conectados a la vid, conectados, ¿verdad? Nosotros con el Señor, esa vida del Señor fluye a través de esa gracia. Y Pablo dice que el Señor le dijo, mi gracia te basta, es suficiente. No necesitas más que esa gracia que yo tengo. Porque la gracia mía se perfecciona en vasos débiles. Y luego Pablo, entendiendo esto, dijo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien que en mis debilidades. Me gloriaré en que yo sé que yo no tengo la habilidad de hacer todo aquello que Dios manda. Pero Él, a través de su gracia en mí, sí puede lograrlo. Aleluya. Y por eso digo, esa dependencia en la gracia de Dios es lo que Dios busca de nosotros. Pablo dice, yo me gloriaré ¿en qué? En mi debilidad. ¿Para qué? Para que repose sobre mí, ¿qué? El poder de Cristo. El poder de Cristo se perfecciona en vasos débiles. Y entre más débil tú crees que eres, entre más piensas tú que has fallado, más Dios dice, bueno, eres un candidato para mi gracia. Porque Dios suministra gracia a los vasos que Él usa. Y ese poder viene a ayudarlos a hacer todo lo que Dios manda. Así que regresando al capítulo 4, ahí también en 2 de Corintios, donde leímos en el versículo 15, la gracia causa, Pablo dice aquí, que la acción de gracias de muchos sobreabunde para la gloria de Dios. Note la palabra abundancia y usa la palabra para que abunde la gracia, para que la acción de gracia sobreabunde. O sea que Dios da gracia más de lo que nosotros necesitamos. Y esa gracia obrando en mí, esa gracia obrando en ti, dice, trae una consecuencia, trae un resultado. Y Pablo dice, cuando la gracia de Dios abunda por medio de muchos, por medio de los creyentes, dice, algo sucede, hay una acción. Esa acción es una acción de gracias. Y esas gracias sobreabunda. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Por eso los creyentes que conocemos al Señor, que sabemos quién es Él y quién somos nosotros, nunca tomamos la gloria para nosotros mismos. Nunca buscamos que los hombres nos vean, que los hombres nos alaben o que los halagos de los hombres sean lo que nos levante. No. ¿Por qué? Porque somos tan débiles como cualquier otro vaso. Buscamos que la gloria de Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros obre para que Él sea glorificado. Puede decir gloria a Dios, aleluya. Así que la gracia de Dios ejerce el poder de Dios en todas las circunstancias que nosotros enfrentamos para que tenga una influencia, un efecto que glorifica a Dios siempre en todo. ¿Tú quieres glorificar a Dios con tu vida? Yo creo que ese es el deseo de todo creyente. Yo quiero que Dios sea glorificado a través de mi vida. Yo no quiero ser un vaso simplemente que Dios descarta para un lado. No, quiero ser un vaso que Dios usa, aunque sea un vaso débil, pero que mi vida glorifique al Señor siempre. Si tú quieres glorificar al Señor, lo que necesitas es la gracia de Dios. Lo que necesitas más en tu vida no es más disciplina carnal. Necesitas gracia de Dios. Y todo lo que recibimos de Dios viene por gracia. Tenemos que estar abiertos en nuestro corazón a esa verdad y a esa idea. Y por eso el Señor nos dice, Hebreos 4:16, que si nosotros tenemos necesidad, note, ¿qué debemos hacer? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué confiadamente? Porque si somos de Cristo, pertenecemos en la presencia de Dios. La presencia de Dios está abierta para nosotros. El trono del Rey, que es nuestro Padre, está abierto a nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros en nuestra casa estamos y tenemos sed o hambre, ¿qué vamos? Vamos al refrigerador y abrimos y sacamos lo que queremos. ¿Por qué? Porque estamos en casa. Y cuando vamos a la casa de otros, bueno, no hacemos lo mismo. No vamos al refrigerador y abrimos y empezamos a sacar, no. Porque nos sentimos ajenos. Pero en la casa de Dios podemos confiadamente vivir como hijos de Dios. Entonces aquí dice el escritor, vengamos confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué encontramos ahí? Bueno, es un trono de gracia.
Así que, ¿qué podemos esperar recibir? Por lo menos gracia, porque es un trono donde el Rey del universo reina. Y dice, ven al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Y hallar gracia. Entonces, ¿qué es lo que necesito para vivir mi vida en manera que glorifica a Dios? Por eso Pablo dice, abunda la gracia, para que a través de muchos sobreabunde la acción de gracias para la gloria de Dios. Entonces aquí nosotros venimos al trono para alcanzar misericordia, ¿verdad? Porque nosotros no siempre vivimos en la manera que debemos de vivir, pero Dios tiene misericordia para nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre que ha sido salvo por gracia es bendecido, como leímos ahí en Romanos, bendito el hombre en quien Dios no inculpa de pecado. Señor, gracias porque en tu misericordia tú perdonas mi pecado, todo mi pecado, porque Cristo murió por mí. ¿No le da gracias a Dios que Él murió por ti? Yo le doy gracias al Señor todos los días. Señor, gracias, porque fue lo que tú has hecho por mí, que yo puedo ahora vivir mi vida disfrutando en esta relación contigo. ¿Y qué venimos a buscar? Alcanzar al trono de la gracia. Misericordia y gracia, ¿para qué? Para el oportuno socorro. ¿Qué es socorro? Es ayuda. Cuando yo necesito ayuda, ¿qué necesito? Gracia. ¿Qué necesito? Misericordia de Dios. Señor, ayuda. No vengo al Señor demandando. ¿Por qué no has hecho esto y por qué no has hecho lo otro? Como si Él fuera mi siervo. No, yo soy su siervo. No vengo a demandarle a Dios. Vengo a que Él tenga misericordia de mí. Porque yo no siempre sé ni aún todo lo que estoy viviendo y por qué lo estoy viviendo. Pero Él sabe. Señor, ten misericordia de mí, abre mi entendimiento y necesito gracia. Por eso cuando él fue al Señor, Pablo fue al Señor y tocó, ¿verdad?, la puerta. Señor, este aguijón en la carne me molesta, quítamelo. El Señor le dijo, bástate mi gracia. Esto es lo que necesitas, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo entendió, entonces me voy a gloriar. Me voy a gloriar en mi debilidad. No voy a hacer de mi debilidad algo que como víctima. No, Señor, tú me has mostrado quién soy yo y tú me has mostrado quién eres tú. Y el poder no reside conmigo, reside contigo. Y esa gracia, Señor, que yo necesito para vivir mi vida de una manera que te glorifica, la necesito hoy. Ahora, ¿cuántas veces debemos de venir al trono de la gracia? ¿Qué piensa? Siempre dije, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos ayuda siempre. Yo no sé usted, pero yo necesito ayuda todos los días. Todos los días yo necesito ayuda de Dios. Y reconozco, Señor, hoy cuando me levanto, ayúdame. En primer palabras, ayúdame hoy para vivir en tal manera, Señor, que glorifique tu vida. Y vengo a pedir esa gracia que el Señor ha hecho disponible para nosotros. ¿Sabe que hay una cosa que los científicos, ¿verdad?, nos explican acerca del mundo en donde vivimos? Hay tal cosa como la presión atmosférica, la presión que vemos en el aire. Se describe en varias maneras. La presión barométrica, cuando hay huracanes y ese tipo de cosas, ¿verdad? La presión de la tierra, que está sobre la tierra, afecta aún el tiempo en el cual nosotros vivimos y disfrutamos, o a veces vienen, como digo, huracanes y cosas de esas. Esta presión barométrica, esta presión que está sobre la tierra, Dios creó esa ley, ejerce presión sobre toda la tierra y aún sobre nuestra vida. Y simplemente para darle una idea, todos que me están escuchando esta mañana, ¿ahí dónde está? Le voy a pedir que aguante su respiración. No respire. ¿Qué siente? Presión. Y tiene que, ¿verdad? Esa presión. Bueno, esa presión barométrica, esa presión que Dios creó atmosférica sobre todo, afecta todo en la tierra. ¿Y qué quiere decir eso, pastor? Que
Usted nunca piensa en la mañana cuando se levanta, ay, tengo que respirar, ¿verdad? Nunca se pone, "Ay, tengo que respirar, porque si no respiro, ¿verdad? O me va a dar un ataque de corazón o me voy a morir. Y de hecho, si usted aguanta su respiración, le puede dar un ataque de corazón si no respira. Pero esa presión que usted siente, ¿verdad? En su pecho, es esa presión atmosférica que Dios creó en la tierra. Y esa presión causa que sus pulmones respiren sin que usted tenga que decirles que respiren. Usted nunca piensa en respirar, simplemente respira. Porque la presión atmosférica, obrando esa presión en sus pulmones, causan que... Y lo hace sin pensar. Es algo que es normal, que Dios lo creó de esa manera. Y esa presión atmosférica obliga a respirar a sus pulmones. Y usted no tiene que decirles que lo haga, simplemente funciona. Cuando nosotros fuimos salvos por el Señor, cuando la Biblia dice que nosotros que creímos en Cristo, vino sobre nosotros un corazón nuevo, vino un nuevo nacimiento que la Biblia le llama. Y Jesús dijo, el que no nace de nuevo no puede entrar, ¿qué? Al reino de los cielos. O sea que ese nuevo nacimiento que viene de parte de Dios nos introduce a nosotros en el mundo espiritual a una atmósfera espiritual que llamamos la presencia de Dios. Podemos decir la gracia de Dios que experimentamos nosotros. No la podemos ver, pero es algo que se manifiesta a través de nuestra vida en muchas maneras. Pero cuando nosotros nos convertimos a Cristo, entramos a un reino diferente, gobernado espiritualmente por Dios en maneras que apenas estamos nosotros quizás aprendiendo. Y ese nuevo nacimiento, ese nuevo corazón que Dios nos dio en este nuevo reino donde nos ha sacado de las tinieblas de la luz, de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de la luz, ahora vivimos en una atmósfera espiritual que también ejerce presión, influencia sobre nuestra vida como cristianos. Y esa influencia, esa presión, si podemos decir así como la presión atmosférica en el mundo natural, es la presencia de Dios en nuestra vida y la gracia de Dios que Él nos suministra para hacer lo que nosotros debemos hacer sin pensar mucho de ello. O sea que cuando usted, antes de que usted viniera a Cristo, no le interesaban mucho las cosas de Dios, no pensaba nada de ello, no, inclusive no realmente ni oraba. Y si oraba era una oración religiosa, pero no había realmente una entrega, una oración que realmente Dios me está escuchando. Pero cuando nos convertimos a Cristo, de repente vino un cambio en nuestro corazón que ahora queríamos hablar con Dios. ¿Sí? Hablábamos simplemente, en donde quiera que estemos, vamos en el coche, estamos en la casa, estemos comiendo, hay una presión, hay una influencia sobre nuestra vida que así como respiramos sin pensar, respiramos automáticamente. Yo a veces me encuentro, ¿verdad? Manejando mi coche y en lugar de estar viendo, estoy hablando con el Señor y me encuentro que estoy hablando con el Señor y a veces ni me doy cuenta de dónde estoy. Había volteado para allá porque estaba hablando con el Señor. Pero algo natural simplemente. No es algo que digo, bueno, ahora voy a hablar con Cristo. No, simplemente hablo con el Señor. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Simplemente Señor. Y me dirijo a Él. Y quizás si estoy hablando a voz alta y no hay nadie alrededor de mí, piensan, ese está hablando solo. Está loco, no sé qué. Pero es algo que influencia sobre mi vida sin pensar mucho de ello. ¿Por qué? Porque Dios me ha trasladado a un reino donde la atmósfera espiritual, donde su presencia, ¿verdad?, me cubre, me obliga, si puedo decir así, a vivir de esta manera. ¿Y qué le llamamos a eso? ¿Qué es eso? Es la gracia de Dios. Es la presencia de Dios manifestada en nosotros. Por eso el Señor nos dijo que nosotros, en Lucas capítulo 18, verso 1, dijo que de una parábola, dijo que refirió que sobre la necesidad de ¿qué? ¿Cuándo? Siempre. La necesidad de orar siempre.
y no desmayar. Y de hecho, si usted guarda su respiración, y se decide, no voy a respirar, se va a desmayar. Se va a desmayar o su corazón, ¿verdad?, le va a dar un ataque de corazón. Y ahí dijo Jesús, no desmayes, o sea, no guardes tu respiración espiritual. La oración, hermanos, hemos sido nosotros llamados a orar. ¿Cuándo dijo el Señor? Siempre. Y es una necesidad que tenemos, de orar siempre. Que haya una continuidad en nuestra vida de oración y no desmayemos. Y no guardemos nuestra respiración espiritual. Porque la oración en la vida del creyente debe de ser tan natural como el respirar. No pienso en respirar. Cuando me levanto o me voy a acostar, no digo, ay, me voy a dormir, ojalá y siga respirando. No. Porque la presión, otra vez más, esa presión que está sobre la tierra que Dios creó, causa que sus pulmones respiren cuando se está dormido. Es una cosa que sucede involuntariamente. Así en la vida cristiana, la oración es como el respirar. Y el creyente que realmente conoce al Señor es un creyente que está conectado con el Padre, con Dios, y por eso ora. A veces los creyentes que han guardado, ¿verdad?, su respiración espiritual, se andan desmayando, andan teniendo ataques de esto y del otro, ¿verdad? Andan estresados con la presión de todo. ¿Por qué? Porque así como usted guarda su respiración y le molesta, siente esa presión, en la vida cristiana, el cristiano que no ora siente esa presión. Y Dios permite que tú experimentes todo tipo de perturbación, de presión en tu vida. Y esa presión, en lugar de crear mortificación, debe recordarte, necesito respirar. Necesito orar. El Señor me ordenó, no es una sugerencia. El Señor dijo que siempre hay necesidad de orar y no desmayar, o sea, no desmayar en la oración. La oración para nosotros como creyentes debe de ser la respuesta normal sobre la presión, sobre la influencia del Espíritu de Dios y la gracia de Dios en nuestra vida. Debe de ser algo que hacemos todo el tiempo, no porque tenemos un deber de hacerlo, aunque tenemos ese deber, sino porque reconocemos que la gracia de Dios está en nuestra vida y debemos nosotros hacer lo que es normal para un creyente que ama a Dios. ¿Se imagina usted que yo, casado con mi esposa, nunca hablara con ella y nunca tuviera deseo de hablar con ella? ¿Cómo estaría mi relación? ¿Cómo estaría la suya? Si usted dijera, yo amo a mis hijos, pero nunca hablo con ellos y no quiero hablar. Entonces a veces nosotros pensamos o decimos que amamos a Dios, pero nos ha faltado el tiempo que debemos de darle para desarrollar esa relación. Y la oración es tan principal en la vida y tan básica en la vida del creyente y debe ser tan normal como el respirar. La oración, todas las religiones, no solamente el cristianismo, sino todas las religiones falsas que buscan, ¿verdad?, en su manera a Dios, todas tienen la oración. O sea, todas prescriben la oración. Pero ¿qué es la oración que el Señor habla para nosotros, los que somos seguidores de Él? Y desafortunadamente muchos creyentes a veces ignoramos esta verdad tan básica de la vida cristiana, tan básica como el respirar es a nuestra vida física. Y como digo, muchos creyentes andan desorientados, muchos andan, ¿verdad?, desmayándose. ¿Por qué? Porque no han considerado la importancia de la oración que el Señor nos dice aquí en Lucas 18. Algunos de ustedes quizás
saben la importancia de la oración, pero no la han practicado o no la siguen practicando. Quizá algunos tuvieron una vida de oración, ¿verdad? Vivificada, vibrante en algún tiempo, pero ahora te has separado de ella. Y creo que Dios en esta mañana nos llama a esta verdad tan importante, que es la oración. Y no sé si tienes el slide que puse ahí. El gran maestro y pastor Martin Lloyd Jones dijo: la oración es, más allá de toda duda, la actividad más elevada del alma humana. El hombre es más grande y más elevado cuando de rodillas se encuentra cara a cara con Dios. ¿Verdad? El hombre es más grande y más elevado cuando de rodillas, cuando en la presencia de Dios se enfrenta a Dios cara a cara. La oración, de hecho, es un misterio. Y digo esto porque hay muchas cosas de la oración que nosotros no entendemos. Pero lo que entendemos, podemos nosotros saberlo y practicarlo. En Jeremías capítulo 29, y quiero enfocar esta mañana en lo que debemos y podemos saber, no en lo que es misterioso, porque a veces cómo funciona la oración también es un misterio. En Jeremías 29, vamos al versículo 11, una escritura muy citada por creyentes, la tienen en su casa, la ponen en sus tazas de tomar café, qué sé yo, en su ropa. El verso 11 dice el Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Está hablando de su pueblo. Dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal. ¿Y cuántos decimos gloria a Dios que Dios tiene buenos pensamientos, verdad, de nosotros? De paz y no de mal, dijo, para daros el fin que esperáis. O sea, la salvación, la liberación que Dios trae a nuestra vida. Y Dios le está diciendo aquí al pueblo de Israel esta verdad, esta promesa, aunque Él los ha enviado a la cautividad, que estarían en cautivos por 70 años, vivirían como esclavos por su desobediencia. Y de todos modos Dios les dice: y yo sé los pensamientos que tengo hacia ustedes. Y son pensamientos de paz, no de mal, para darles el fin que esperáis. Después les dice en el verso 14 que Él los traerá de la cautividad cuando esos 70 años terminen. Pero en el verso 12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahora aquí vemos el Señor nos da instrucciones acerca de la oración. Y nos dice en el verso 12 que debemos venir a Él a invocarle, o sea, a orar, a buscarle. Y oraréis, dice a mí, y yo oiré las oraciones. O sea que nos está diciendo que en la oración debe de haber un intento de acercarnos a Él. Debe de haber frecuencia de oración. Acuérdense que Jesús dijo que debemos orar, la necesidad de orar siempre. O sea, no es una oración aquí nada más y la otra semana voy a orar otra vez. No es solamente una oración que hago, ¿verdad?, aquí pequeña porque tengo algún problemita, sino que es un estilo de vida para el creyente, la oración, y debe serlo. La frecuencia de la oración, pero no solamente la frecuencia, sino también la ferviencia de la oración. ¿Qué tan fervientes somos cuando oramos? Note que dice: y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? ¿Porque hemos solamente orado? No, porque lo hemos buscado de todo nuestro corazón.
O sea que Él viene a ser lo más importante en nuestra vida. Nosotros, ¿verdad? Decimos que hacemos algo con todo nuestro corazón cuando ponemos todo nuestro empeño, toda nuestra fuerza para hacerlo. Mi pregunta es, ¿cómo oramos? ¿Cómo oramos al Señor cuando lo buscamos? ¿Habrá alguna ferviencia en nuestro deseo? Porque el Señor no dijo, no solamente ven, oren y yo voy a contestar. No, dijo, me buscarán. Buscar quiere decir que necesito saber dónde lo encuentro. ¿Dónde encuentro la ayuda para mi necesidad cuando estoy necesitado? Vení confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia. No dijo primero ve a Facebook a ver quién está diciendo ahí. No dijo ve, háblale al vecino fulano de tal, ve, habla. No, dijo ven primero al trono de la gracia. Y dijo y ahí encontrarás misericordia y gracia para el oportuno socorro, para la necesidad, para la ayuda que necesitas. Así que no solamente la frecuencia en que debemos orar siempre, sino también la fervencia. Y vamos a hablar de esto un poco después. Me buscaréis, dijo el Señor. O sea, se toma propósito. No es simplemente aquí está, sino no, me buscaréis. Y dice, y me hallaréis, porque me vas a buscar con todo tu corazón. Quiere decir que si nosotros no venimos con ese corazón, ¿verdad? Ya propuesto a buscar de Dios, a encontrar a Dios. Y no solamente como a veces oramos, Señor, necesito esto y esto y esto y esto y esto y esto, y necesito y esto y esto y esto y esto. Y aquí está la lista, Señor, para que me la llenes. Y a veces no nos damos cuenta, pero creemos que Dios es nuestro siervo y no es. Nosotros somos el siervo de Él. Y nosotros venimos a Él para decir, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Estoy pasando en esta situación, necesito tu ayuda, pero ¿qué buscas? ¿Qué quieres en mí? ¿Qué es lo que tú quieres transformar y cambiar en mi vida? La oración no es simplemente para pedir. La oración es para desarrollar una relación íntima con mi Padre que me ama. Y el Señor dijo, estarán en esta cautividad, pero ya cuando eso se cumplan los 70 años, dijo en el verso 10, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Dios dijo, yo vendré y despertaré sobre ustedes mi palabra. ¿Qué quiere decir? Que hasta que ese tiempo viene, no va a haber ese despertamiento. Pero ¿qué debemos nosotros buscar cuando no tenemos solución? Que Dios despierte eso en nosotros. Y por 70 años, el remanente que estuvo en esa cautividad estuvo orando a Dios, Señor, despierta sobre nosotros, despierta sobre tu pueblo. Trae sobre nosotros, Señor, esa promesa que tú dijiste, de ese pensamiento de paz, no de mal, para darnos el fin que esperamos. ¿Qué espero yo? Que mi vida glorifique a Dios. Y cuando estoy en necesidad, vengo al trono de la gracia, porque es lo que me obliga la gracia de Dios a hacerlo. Una persona que dice ser cristiano que no ora, debe de preguntarse que si realmente está en la fe. Oras tú a Dios, buscas al Señor. Hay los tiempos cuando en ferviente oración tú dices, necesito yo buscar el rostro del Señor, cara a cara, como dijo el pastor Martin Lloyd-Jones. El creyente no es más elevado hasta que viene cara a cara con Dios. Y esa presión espiritual, esa gracia, esa presencia de Dios me obliga, me lleva. Y a veces me descarrío y estoy acá frío, seco, desmayado, porque he guardado mi respiración espiritual, que es la oración. Y ahora necesito regresar a Él. Como recién nacidos en este reino, como nacidos de nuevo, todos entramos, como digo, a esta atmósfera divina para respirar el aire de la oración. Y uno no puede sobrevivir espiritualmente o vivir en el poder del reino de Dios por esa gracia que Él ofrece a nosotros si nuestras oraciones están sofocadas,
si nuestras oraciones están atrofiadas, si están desatendidas, si estamos aguantando nuestra respiración espiritual, no nos debe de sorprender que la oración y la vida de oración en nuestra vida está sufriendo. Porque solo a través, hermanos, de la oración podemos nosotros sobrevivir en el reino que nos rodea de las tinieblas en esta edad donde nosotros, en esta época donde nosotros vivimos. Estamos rodeados por maldad en todos lados. ¿Qué necesitamos más que la gracia de Dios que nos lleve a su presencia cara a cara y decir, Señor, ayúdame para vivir en la manera que te glorifica a ti? Vengo al trono de la gracia, vengo a orar, vengo a pedir, vengo a buscar de ti, Señor. ¿Y qué tan frecuente debe de ser esa oración? Bueno, como dije, debe de ser para nosotros una forma de vida. Y el mejor ejemplo que tenemos de ello es Jesucristo. Jesucristo pasaba mucho tiempo en la oración, puedes decir amén. Él había desarrollado un hábito, todos digan hábito. La oración debe de convertirse en un hábito que ni pensamos a veces que lo estamos haciendo. Es simplemente algo que está en nuestra vida, tan habitual como es el respirar, como digo, en el mundo espiritual, el mundo natural. Jesús no solamente nos dio el ejemplo en su vida, en Lucas capítulo 21 y el verso 34. Lucas 21, 34 al 36. Jesús dijo, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Ahora, todos necesitamos oír ese consejo o ese mandamiento más bien que el Señor nos da. Mira por tu corazón. ¿Qué debo de ver en esta verdad? Jesús dijo y nos advierte que no se cargue tu corazón de glotonería, mucho comer, mucha embriaguez y de los afanes, las preocupaciones de la vida. Cuida tu corazón de ello. ¿Y cómo lo cuido? Viniendo al trono de la gracia, viniendo delante de aquel que es el único, que por medio de su gracia me puede dar el poder para no dejar que mi corazón sea perturbado por los afanes de la vida. Y venga de repente sobre vosotros, dijo el Señor, aquel día, verso 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad. ¿Qué quiere decir la palabra velar? Que no estás dormido, estás ¿qué? Alerta. Estás ahí en el lugar donde debes de estar, estando alerta que su corazón no se sobrecargue de estas cosas. Pues en todo tiempo, dice, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. El Señor nos da esta advertencia. No te preocupes, no dejes que tu corazón sea sobrecargado de estas cosas, sino que en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo. Orando. ¿Qué tan frecuente debe ser nuestra oración? Todo el tiempo. Estés en tu casa, estés viajando. No importa, estoy en vacaciones, quiero decir que no oro, no. Nunca tomamos vacaciones del Señor. El Señor siempre va con nosotros donde quiera que estemos. Así que la relación continúa, sigue orando en todo tiempo. El Señor nos manda que oremos. No solamente nos dio el ejemplo, orar siempre, sino nos manda que nosotros velemos, estemos alertas. En Efesios 6, verso 18, la Biblia dice orar en el Espíritu en todo momento. O sea, orar impulsado por el Espíritu Santo. El Espíritu es el Espíritu de gracia, que nos da esa gracia para que nosotros podamos, ¿verdad?, desarrollar esa vida de oración. En todo tiempo dice, ¿cuándo? Otra vez está ahí. ¿Qué frecuentemente debemos orar? En todo tiempo. Por medio del Espíritu Santo. ¿Con qué? Con peticiones y ruegos. Manténganse alertas. ¿Cómo nos mantenemos alertas? ¿Cómo velamos? En oración. Y perseveren en oración. Otra vez, ¿cuándo? Todo el tiempo. Perseverando quiere decir continuamente en oración por los unos por los otros, o sea, por todos los hermanos, por todos los santos.
Una de las cosas, doy gracias a Dios, que Dios a veces trae a mi mente a algunas personas en la congregación. Quizá a ti también en tiempos viene, y quiero que usted sepa, yo oro por ustedes. Y cuando Dios me trae a su mente, oro por, yo no sé qué está pasando en su vida, pero Él sabe. Y le doy gracias a Dios que me da ese deseo. No es una carga para mí. Y en el momento que viene, donde quiera que yo esté, me paro a orar. Porque reconozco y debemos reconocer la importancia que la oración tiene en la vida de un creyente. Es básico como el respirar. Mantente alerta, persevera, dijo. ¿En qué? En la oración. Así que si tú has descuidado la oración en tu vida, Dios te está llamando a regresar. Y es un mandamiento. El Señor nos dijo, vela. Y quizá el Espíritu Santo te redarguya y te diga en los problemas que has tenido, las situaciones en las cuales estás. Te has apartado de aquello en lo cual yo te he llamado. Y necesitamos regresar a la oración persistente, frecuente. Sabe que uno no puede discernir espiritualmente si no estamos alertas espiritualmente. Por eso el Señor dijo, velad. Si usted no está alerta de lo que está pasando a su alrededor, porque falta, ¿verdad?, estar en la presencia de Dios, pedir al Señor, ¿verdad?, discernimiento. Usted no puede discernir, yo no puedo discernir espiritualmente si no estoy alerta espiritualmente. Y usted no puede estar alerta espiritualmente si no está en oración. Si usted no está confiando, si yo no estoy confiando en el Espíritu de Dios y en la gracia de Dios, que es la que me empodera para hacer aquello que agrada al Señor. En Hechos 1:14, la Biblia nos da también el ejemplo de la iglesia, ¿verdad? La iglesia primitiva, la primera iglesia en el primer siglo. Y todos estos, dice, perseveraban unánimes. ¿En qué? En oración y en ruego a Dios. Dice, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Tenemos el ejemplo de Jesús. Tenemos el mandamiento de Jesús, que oremos siempre. Tenemos también aquí el ejemplo de la iglesia, ¿verdad? En el primer siglo, ellos continuaban, perseveraban, unánimes, unidos en la oración. Y es importante que cuando nosotros nos unamos para orar, ¿verdad?, que usted tome ese tiempo de unirse, porque la iglesia es llamada por el Señor para hacer cosas en la tierra que necesitamos el poder de Dios. No podemos hacerlo si no estamos en oración. Así que unidos ellos, clamando al Dios, oraban. Y dice la Escritura ahí en el libro de los Hechos también, que cuando se agregaron los 3,000 que creyeron en la predicación del Evangelio, la iglesia continuaba en oración, se dedicaba a la oración. En Hechos capítulo 6 y verso 4, también tenemos ahí el ejemplo de los apóstoles mismos, los líderes de la iglesia. En Efesios capítulo 6 y verso 4, mientras hubo una solución de los problemas, ¿verdad?, del alimento en la iglesia, que había viudas que estaban siendo descuidadas, ¿verdad? Los apóstoles dijeron, hermanos, ustedes busquen, ¿verdad?, entre vosotros varones que de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, sabiduría, que puedan administrar esta área. Y dijo, y nosotros, verso 4, persistiremos. Otra vez, ¿qué tan frecuente? Persistente, continuo. Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ese era el llamado de los apóstoles, ¿verdad? La oración, el ministerio de la palabra de Dios, en buscar a Dios cara a cara para que ellos pudieran enseñar al pueblo de Dios. Así que tenemos el ejemplo de Cristo, tenemos el mandamiento de Cristo, tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva, tenemos el ejemplo de los apóstoles, los líderes de la congregación que oraban persistentemente, continuamente. ¿Y qué nos está diciendo entonces a nosotros la palabra de Dios? ¿Verdad? Que nosotros también, personalmente y corporativamente como iglesia, debemos de mantenernos en oración a Dios con frecuencia, continuamente, ¿verdad? Persistiendo en ello. Si usted es un pastor, usted es un líder, si usted, ¿verdad?, dirige algún ministerio en la iglesia o está envuelto en alguna situación en la congregación, es menester que usted sea una persona de oración.
Pablo, que era un líder de la iglesia, él mismo nos escribía en sus cartas la importancia de la continuidad de la oración en la vida del creyente. Yo le digo que cuando usted viene al trono de la gracia, se acerca a Dios, busca al Señor con todo su corazón, va a empezar algo, una revolución en su corazón, que de repente va a usted a ser una persona de oración, pero ya no será una carga. A ver, gente piensa que la oración es un deber. Ay, tenemos que orar. Nunca digo yo, ay, tengo que respirar. Chihuahua. No, lo hago ¿por qué? Porque es algo natural. Y cuando nosotros reconocemos, venimos al trono de la gracia para obtener gracia para el socorro, ¿verdad? Oportuno socorro, quiere decir mi ayuda. Yo necesito ayuda en la oración. Pero cuando yo me acerco y entre más me acerco al Señor, ¿qué sucede? Eso viene a ser un estilo de vida para mí. Viene a ser algo tan normal como respirar. Miren lo que Pablo dice a la iglesia como líder. Él da ejemplo en su compromiso a la oración. En Romanos 1, versos 9 y 10, Pablo dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Cuándo? Siempre. Dice sin cesar, yo oro por ustedes siempre. Verso 10, dice, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Dice, me acuerdo de ustedes, oro por ustedes. Primera de Corintios capítulo 1, verso 4. En esta carta a la iglesia en Corinto le dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Dice, ¿por qué? Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. O sea, yo oro por ustedes, doy gracias a Dios. Siempre, no de vez en cuando, siempre. Dice, por vosotros. ¿Por qué? Porque veo algo en ustedes, la gracia de Dios que está obrando en ustedes. Filipenses capítulo 1, verso 4 y 5. Otra vez el apóstol Pablo, siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Qué tan frecuente debemos orar? Siempre, continuamente. En todas mis oraciones, dice, yo rogando con gozo por todos vosotros. Dice, pastor, pero ¿cuándo vamos a orar? ¿Y cómo? Y no quiero decir que simplemente orar y diciendo palabras todo el tiempo. No, pero en toda oportunidad, siempre que hay una oportunidad. Cuando alguien viene y me dice, pastor, ¿verdad? Ore por mí. ¿Oro por ellos? O siempre les digo, no, sí voy a orar por ti. No, debemos orar. Y si podemos hacerlo ahí al momento, hagámoslo. Y si prometemos que vamos a orar por alguien, oremos por ellos. Y Pablo dice, yo siempre orando por cada uno de ustedes, por vuestra comunión en el evangelio. O sea, oro por ustedes. Le doy gracias porque tenemos una relación como siervos en el evangelio desde el primer día, dice, hasta ahora. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 y verso 10. Dice, orando, ¿cuándo? De noche y de día. ¿Cuándo? Siempre. Con gran insistencia, dice, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Y luego en el capítulo 2, el segundo libro de Tesalonicenses, el capítulo 1, verso 3, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. O sea, veo que están creciendo. El amor de ustedes, ¿verdad? Le daba testimonio de que ellos estaban amándose más y más cada vez, abundando. Y dice, yo siempre doy gracias a Dios por ustedes. Les recordaba, estoy comprometido a la oración y a dar gracias a Dios por ustedes. Y luego segunda de Timoteo capítulo 1 y verso 3, a su hijo en la fe, Timoteo, le dice, doy gracias a Dios. O sea, la oración de agradecimiento. Hay muchas diferentes maneras de orar. Y una de ellas es dar gracias a Dios. Y aquí dice, yo doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, dice, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Y no era algo que Pablo simplemente estaba diciendo por decir algo. No, era su compromiso a la oración. Y ese debe de ser el compromiso nuestro. ¿Qué tan frecuente debemos orar? Siempre. Vendrás a mí, dijo el Señor, y me buscaréis. Y cada mañana necesitamos buscar al Señor. Pablo no solamente oraba, sino
también enseñaba a sus lectores de sus cartas, ¿verdad?, a orar. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, ahí en el verso 17 y 18, dice orar sin cesar. Verso 18, dad gracias en todo, porque esta es ¿qué? ¿Quieres saber qué es la voluntad de Dios? Que ores siempre, sin dejar de orar, que tengas un espíritu de oración en tu vida. Otra vez digo, no es solamente que estemos hablando siempre, no, pero que haya un espíritu de oración y en toda oportunidad, y como el Espíritu Santo me guía, soy una persona de oración, busco a Dios. A veces me preguntan, pastor, ¿qué consejo le daría a usted a una persona que quiere crecer en Dios, que quiere que Dios use su vida? Y muchas veces pensamos primero en la educación y decimos, bueno, ve a un seminario o ve a un instituto bíblico y prepárate. Pero ese no es el consejo primero que debemos dar. La educación, el entrenamiento es bueno, no hay nada mal con eso. Pero a veces sustituimos eso por lo que realmente vale. Cuando los apóstoles predicaban el evangelio, cuando ellos daban testimonio de Cristo, los enemigos de ellos, cuando los veían, reconocían dos cosas de ellos. Uno, eran gente ignorante, sin ser estudiados. Y segundo, reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y dos cosas, si yo puedo darle a alguien que realmente quiere ser usado del Señor y quiero que Dios sea glorificado en mi vida, son estas dos cosas. Medita en la palabra de Dios todos los días y ora mucho. Eso es lo que necesita. Toma tiempo con Jesús en su palabra y habla mucho con Él. Y yo te garantizo que ese estilo de vida va a ponerte en un lugar donde Dios va a tomar tu vida. ¿Por qué? Porque te has sincerado. Busco a Dios, Señor, ayúdame. Usa mi vida. Vengo delante de ti. Dijo, ¿y cuántas veces debo hacerlo? Continuamente, en toda oportunidad que tengas. Si tú meditas la palabra, vienes en oración delante del Señor, cara a cara, hablas con Él todos los días, tu vida va a cambiar. No vas a ser el mismo. Y Pablo dice, doy gracias a Dios porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Y nota, el versículo anterior dijo, orar sin cesar. Gózate siempre, regocíjate siempre, dice el versículo 16, creo. Orar sin cesar. Busca a Dios, me buscaréis y me encontraréis, dijo Dios por el profeta Jeremías, cuando me busques de todo corazón. Muchas veces buscamos otras cosas que no nos favorecen, no nos ayudan mucho más de lo que buscamos el rostro del Señor, que buscamos en oración el tiempo del Señor. Una de las cosas que yo nunca, más joven, tenía problemas de dormir. Me dormía y yo me levantaba hasta el otro día. Pero ya entre más viejo me cuesta a veces. Me levanto en la madrugada. Pero pensé, en lugar de levantarme y preocuparme por qué no puedo dormir, Señor, cada vez que me levante voy a orar. Y yo sé que al diablo no le gusta. Y por eso a veces ya no me despierta. Pero no importa, digo, ¿qué puedo hacer? Ay, ¿qué voy a hacer? Ya no tengo sueño, me fue el sueño. Gloria a Dios, tengo oportunidad de arrodillarme aquí y buscar al Señor cara a cara, Señor, y hablar contigo. Y qué hermoso es en la madrugada cuando no puedo dormir, decir, Señor, gracias porque tú estás aquí conmigo. Y con un tiempo orando a Dios, de repente viene esa oportunidad de sueño y puedo acostarme una vez más. ¿Qué tan frecuente debe ser nuestra oración? Dígalo. Siempre, en todo momento. En Primera de Tesalonicenses, ahí donde leímos el versículo 18, porque esta es la voluntad de Dios para ti, para mí, en Cristo Jesús. A veces decimos, ¿qué
Yo quiero saber qué es la voluntad de Dios. Bueno, quiere que ores y que ores mucho, que ores sin cesar, ¿verdad? No diga como un creyente dijo una ocasión, yo no oro hasta solo que el hermano César esté conmigo, porque ahí dice orar sin cesar. No, dijo, no, orar sin cesar quiere decir siempre, ¿verdad? Continuamente, perseverando siempre, en todo momento. Así que damos gracias a Dios que el apóstol no solamente oraba, no solamente exhortaba, sino que aquí nos enseña qué es la voluntad de Dios. Filipenses 4, rápidamente, versos 6 y 7. A la iglesia en Filipos dice, por nada estéis ¿qué? Eso lo debe subrayar en rojo en su Biblia. Y poner ahí un marcador para que cada vez que usted tenga un afán, abra su Biblia y diga, ¿qué dice Dios de este afán? Por nada estés afanoso. Dice, pero es que estoy afanado, ¿qué voy a hacer? Yo sé que me dice que no debo estar, pero estoy afanado. ¿Qué debo hacer? Haz, ¿qué? Conocidas tus peticiones delante de Dios. ¿Qué debo hacer en lugar de mortificarme? Orar. ¿Qué es lo que debo hacer en lugar de afanarme? Traer mis peticiones delante del Señor. Y a veces pensamos, bueno, pero el Señor ya sabe lo que necesito. ¿No dijo Cristo, el Señor sabe lo que necesitas antes de que le pidas? Sí. Dice, entonces, ¿para qué pedirle? Porque Él busca esa relación de amor contigo. Él quiere hablar contigo y quiere que tú hables con Él. Una vez más digo yo, si mi relación con mi esposa simplemente era cuando yo hablo con ella cuando tengo hambre. Dice, ¿nunca hablas conmigo? No, pero ahorita tengo hambre, hazme de comer. ¿Ves? Se frustraría ella. ¿Por qué? Porque no comunico con ella. Ahora ella sabe necesidades que yo tengo. Ella sabe que tengo que comer todos los días. Y si yo le dijera, ¿y por qué tengo que decirle a mi esposa que haga de comer? Sí, que tengo hambre. Ella sabe que tengo que comer, ¿verdad? Una cosa menos de la cual hablar con ella. Y así a veces nos acercamos a Dios. Dios sabe, tú sabes todo lo que yo necesito. Sí, pero ve y dile, pídele. Haz tus peticiones, ¿qué? Conocidas delante de Dios. ¿Por qué? ¿Porque Él no las conoce? No, sí las conoce. Dice, tráelas delante de Él. Señor, necesito de ti, necesito esto. Señor, te pido esto. Señor, obra en mí. ¿Qué quieres hacer tú en mí en esa situación? Valoro yo esa relación con el Señor para buscarlo, para darles a peticiones. Y note lo que dice, delante de Dios, cara a cara, en toda oración y ruego. Y no se te olvide darle gracias con acción de gracias. Así que Pablo enseña a la iglesia de Filipos. Hay muchos cristianos, como digo, que sus corazones y sus mentes están turbadas, están deprimidas, están desanimadas, están en desarmonía y algunos hasta están dudosos. ¿Por qué? Porque han descuidado la oración. Y sabe que nosotros tenemos un peligro, como la iglesia en Laodicea. Nosotros vivimos en medio de un país donde tenemos todo. Antes la gente tenía que salir a buscar la comida. Tenían que ir en cacería porque si no cazaban algo no comían. Nosotros no tenemos que hacer eso. Tenemos el H-E-B. Nosotros no tenemos que pensar cómo vamos a llegar de aquí a allá. Tenemos coche que nos lleva. Nosotros a veces decimos, no necesitamos preocuparnos. ¿Qué nos vamos a poner? Porque el closet está lleno. En medio de una abundancia, escúcheme, vive la gente y muchos cristianos, como digo, deprimidos, turbados, desanimados, desarmonizados y dudosos en medio de todo. Y la iglesia en la Odisea había llegado al lugar donde decía, estamos ricos, enriquecidos y no necesitamos nada. ¿Para qué orar? ¿Para qué pedirle al Señor, danos hoy el pan de cada día, Señor? Solamente voy al refrigerador, necesito orar, abro el refrigerador. Y esa arrogancia a veces que sucede cuando vivimos en una sociedad materialista donde todo tenemos, nos volvemos flojos en nuestra oración. Yo necesito todavía orar y depender de Él.
Necesito aprender cómo depender de Él, aunque mi refrigerador esté lleno de comida, porque un día puede ser que no lo esté. Y Dios nos ayude para no ser como esa iglesia que en medio de su riqueza pensaba, no necesito nada. ¿Y qué le dijo el Señor? Y no sabes que eres desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No puedes ver tu condición porque piensas que porque tienes esto ahorita, todo va a ser así. Y muchos creyentes hemos fallado, como digo, y no hemos atendido el llamado que nuestro Señor nos dio de orar siempre, en todo momento, de acercarnos al trono de la gracia siempre, no desmayando en la oración. Y es tiempo que reavivemos nuestra dependencia, hermanos, ¿en qué? En el trono de la gracia, todos los días. No ser flojos en la oración. Tenemos que contener o dejar más bien de contener nuestra respiración espiritual, que es la oración. Hacerlo un estilo de vida tan normal, como digo, como respirar. Y que la atmósfera de este reino espiritual en el cual vivimos venga a ser aquello que nos impulsa. Por eso yo decía, no es yo trato de hacer esto, no, dependo de la gracia de Dios, como dependo de la atmósfera física que eche a funcionar mis pulmones sin que yo realmente ponga el esfuerzo. La oración debe de ser tan natural como el respirar. ¿Por qué? Porque dependo de la gracia, del poder que me empodera para orar a Dios. Y si yo me he alejado de esa gracia, por eso el Señor nos dice que sin su gracia realmente nosotros nada podemos hacer. El Señor nos dijo en Mateo 9:38 para terminar: rogad pues al Señor de la mies que envíe ¿qué? Obreros a su mies. ¿Qué es un obrero? Uno que se sienta a dormir, acuesta a dormir o se sienta a descansar. O es uno que está poniendo esfuerzo en su labor. Está trabajando, está obrando. Y el Señor dice que debemos orar para que haya más personas que están obrando, viendo su mies. Y la tarea más difícil no es salir y testificarle a alguien. La tarea más difícil para los creyentes es la oración, ¿sabía usted? Y el diablo nos estorba más en la oración, porque sabe que es ahí donde nosotros recobramos el poder, la fuerza para hacer todo lo que agrada a Dios y glorifica a Dios. Por eso yo no debo descuidar la oración. Debe de ser tan importante, tan frecuente, debe ser tan natural como mi respiración. Debe de ser un estilo de vida. ¿Cuántas veces, te hago esta pregunta, has orado tú este año? Olvida de lo demás tiempo. ¿Cuántas veces hemos orado tú y yo este año, desde que empezó, desde enero hasta octubre, que le has pedido tú al Señor: Señor, envía obreros a tu mies? Me puse a pensar yo de esa pregunta esta semana. Y mi conclusión fue: no lo suficiente. Y yo te reto esta mañana, ahí puedes empezar. Señor, tú nos ordenaste, tú nos llamaste, yo te llamo Señor. Jesús dijo: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Y por eso esta mañana yo te voy a retar a ti. Escríbelo si tienes que en tu Biblia, escríbelo en tu corazón, en tu mente. Yo necesito orar todos los días: Señor, envía obreros a tu mies. Y primero tengo que decirle: y aquí estoy yo, envíame a mí. Yo no sé qué hacer, pastor. Ya te dije, toma tiempo con Cristo todos los días en la palabra. Haz la decisión: voy a hacer el tiempo, Señor, todos los días para sentarme, leer tu palabra y tener esa comunión contigo.
Y segundo, voy a buscarte con todo mi corazón. Y que usted diga, me falta, pastor, esa pasión. ¿Necesitas ayuda? Sí, ven al trono de la gracia. Ahí vas a obtener la gracia. ¿Y qué le dijo Dios, Cristo, al Señor a Pablo? Bástate mi gracia. ¿Qué necesito para ser ferviente en la oración? Si no lo soy, gracia. ¿Y dónde está? En el trono, cara a cara con el Señor. Y cuando tú le dices, Señor, ayúdame en esto, y tú lo buscas de todo corazón, el Señor dijo, me encontrarás. Y esa promesa que yo te hice se cumplirá en ti. Por eso digo, no podemos hacer esto sin que nuestra vida cambie. Si tú estás cansado de a dónde ha llegado tu vida, y digo, necesito, Señor, que tú transformes totalmente mi vida, mi pensar, mi vivir, mi comportamiento, todo. Empieza ahí en la oración. Ponte de pie conmigo esta mañana. Tú estás viendo en línea, ahí te pido también que te pongas de pie. Y te voy a invitar en estos momentos, tenemos unos momentitos, para que tú, si eso está en tu corazón, yo necesito, Señor, esa ayuda, que vengas aquí. No es necesario porque ese es el único lugar, pero tomando ese paso de fe, tú le dices al Señor, yo vengo al trono de tu gracia y te voy a invitar aquí al altar, aquí al frente, que tú le digas, Señor, yo necesito que este estilo de vida sea para mí, Señor. La oración que he descuidado quizá, en este momento vengo a ti, que pases en este momento, no esperes a nadie. Si ese eres tú, y vamos a orar esta mañana aquí delante de la presencia del Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú ves cada corazón. Tú ves, Señor, en las áreas donde hemos fallado. Y aquí, Señor, nos encontramos delante de ti con mucha necesidad. Y nos hemos enfocado porque así somos, solo en lo nuestro. Y nos hemos olvidado lo que tú nos has mandado. Perdónanos, Señor. Y en este momento traemos nuestro corazón delante de ti. Y te pedimos, socórrenos, Señor. Ayúdanos. Tu palabra dice en Romanos 8, no sabemos cómo orar como debemos. Tenemos una debilidad, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es aquí donde dependemos de tu gracia. Sin ti no podemos hacerlo. Y vengo y dile, Señor, dame un deseo ferviente de buscar siempre tu rostro, de dejar de mis quejas y mejor traer mis peticiones delante de ti. Mira, Señor, mi corazón y socórreme, dame gracia. Y yo digo esta mañana que tu gracia me es suficiente. Basta tu gracia para mí. Y Señor, ayúdame. Quebranta, Señor, toda pared que se levanta en contra de que yo sea un hombre, una mujer de oración. Y te pido, Señor, perdón, porque en esta área he descuidado mucho. Pero ahora vengo aquí a este trono y te pido, Señor, úsame. Cambia y transforma mi corazón, mi vida. Hazme un mejor padre, una mejor madre. Hazme un mejor discípulo. Y en esta mañana, Señor, conforme a tu mandamiento, te pedimos, manda obreros a tu mies. La mies es mucha, los obreros son pocos, tú dijiste. Y por eso nos mandas, nos ordenas a que oremos, que roguemos, Señor. Pero aquí estoy yo, usa mi vida. Dile ahí donde estás. Transforma mi corazón, mi mente. Que tus pensamientos sean los míos. Y Señor, ayúdame para tomar cada día ese tiempo necesario contigo. No olvidarlo, no echarlo a un lado en segundo lugar, pero en primer lugar. Y tú me dijiste, Señor, que no me preocupara por el día de mañana, que buscara primeramente el reino tuyo y tu justicia. Y tú añadirías todas las cosas. Ayúdame.
Mira, Señor, estas vidas aquí delante de tu altar que han venido, te doy gracias, porque tú nunca nos dejarás ni nos desampararás. Te pido esto, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Respira la presencia de Dios. Te alabo, Señor. Glorifícale, adórale. Y ante tus pies postro mi corazón. Y te doy gracias porque tu gracia, dile, es suficiente para mí. Y me gloriaré en mi debilidad para que tu poder esté sobre mí. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor, y alabamos tu santo nombre. Amén, Señor.